quiero pedirle que busque Salmo 91:15. Salmo 91:15, y esta noche quiero compartirle esta palabra. Suenan hojitas todavía. Mire que el día de la reunión de jóvenes eso no se escuchaba, hermano. Solo eran clic de celular, ¿verdad? Andan digitales los muchachos, pero todavía hay. El Salmo, si me lo ponen en la pantalla, 91:15. Y si usted no anda a Biblia, acérquese a un hermano ahí, ¿verdad? Un cristiano, para que lea con él. Entonces, y pueda ahí estar enterado de la palabra. Este verso dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Amén. Lo libraré y le glorificaré. ¿Cuántos se pueden gozar en esa palabra? Estaríamos bien muertos si no nos alegramos de esto, hermano. Mire, si yo miro que la mamá se alegra cuando el muchachito dice mande rapidito y corre, ¿verdad? Y viene al llamado. ¿Se ha fijado usted? Ay, se siente tan emocionada y que mi muchachito qué obediente. Y usted ve la frustración que tiene cuando y dale con el nombre y el ya voy, y el ya voy y nunca apareció, ¿verdad? Porque nos gusta que nos atiendan al primer llamado. Así que imagínense qué es esto que dice: me invocará y yo le responderé. Esto es Dios. Esto es Dios diciendo que cuando usted clame a Él, tiene un Dios que le va a responder. Y dice: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Dónde estamos corriendo? ¿Dónde estamos yendo con nuestras adversidades? ¿Dónde estamos yendo con el conflicto? ¿Dónde estamos yendo con la necesidad? ¿A dónde está usted acudiendo, hermano? ¿Dónde va ante su carencia? ¿Dónde va con el problema, con lo que no ha resuelto, con lo que anhela? ¿Dónde vamos? Necesitamos ser dirigidos. Y cuando nosotros vamos al lugar a solicitar un consejo, a ver qué se hace, ese consejo que recibamos va a ser nuestra dirección. Pero el pueblo de Dios tiene un Dios a quien invocar. Y tiene un Dios que responde a ese llamado. Dirigidos por la voz de Dios, nuestros pasos tienen que ser dirigidos por la voz de Dios. Todo lo que usted haga fuera de ahí, sálgase un poquito. Yo sé que lo ha experimentado y usted va a encontrar fracaso en esos pasos. Un cristiano dirigido por la voz de Dios es un cristiano que va de victoria en victoria, que va de poder en poder, que inevitablemente va a haber un resultado en su vida para bien en todo lo que haga. Porque Dios le está dirigiendo, Dios le está llevando. Diríjase por la voz de Dios. Y para dirigirnos por la voz de Dios necesitamos escuchar la voz de Dios en el tiempo oportuno. Escuchar la voz de Dios, no solo escucharla en el tiempo oportuno. Porque Dios nos habla y a todos Dios nos ha llamado en el tiempo oportuno, hermano. Y muchas veces el momento en que Dios le está llamando es el momento en que se está distraído, es el momento donde no se atiende, no se escucha, no se toma la palabra. Y ese era el tiempo oportuno. Si usted quiere vivir una vida de victoria, necesita escuchar a Dios en el tiempo oportuno. La palabra en Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser, se lo sabe, ¿verdad?, hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y yo subrayé ahí, mientras pueda ser hallado. Porque no es solo busquen a Jehová, no dice, es que hay un tiempo donde a Dios se le encuentra. Y qué duro es buscarlo en el tiempo donde Él ha cerrado los oídos. Busque a Dios mientras Él puede ser hallado. Vaya en el tiempo oportuno. Muchas cosas le han acontecido porque en el tiempo de oír cerramos nuestros oídos. Y cuando el corazón del hombre se endurece, a la vuelta de la esquina, ¿sabe qué va a encontrar? El devorador le va a estar esperando. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ha habido y tantos ejemplos en la palabra
de gente buscando a Dios a la manera de ellos o en el tiempo de ellos. Y no solo en la palabra, hermano. Si la palabra es el reflejo ¿de qué? Del cristiano y de nuestras vidas. Y cuando fuera del tiempo de Dios no queremos oír la voz de Dios, nos vamos a lamentar el día que anhelemos escuchar esa voz. Hay un hombre que es Saúl, y leyendo yo de Saúl, fue puesto por rey sobre Israel. El profeta que lo ungió se llamaba Samuel. Y Samuel unge al rey Saúl y lo pone ahí. Y la voz de Dios la recibía a través de este profeta Samuel. Ahí estaba el consejo, ahí estaba la instrucción. Pero usted conoce que hubo un momento donde Samuel, dándole la instrucción al rey Saúl, Saúl se hizo de oídos sordos, como a veces sucede. Y entró por un lado y salió por el otro. Y no oyó y no atendió y no hizo. Y nosotros estamos oyendo palabra de Dios constantemente, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que nos está llegando? Porque este hombre, oyendo la palabra del Señor, dice la Biblia que Saúl no escuchó y no atendió la voz de Dios. Y mire, Samuel 28, primera de Samuel 28, ya ha muerto este hombre, este profeta Samuel, ya ha fallecido. Y cuando este hombre ya murió y ya fue enterrado, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo lamentaba. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl, el rey, había arrojado de la tierra los encantadores, los adivinos, los brujos, los había echado fuera. Y entonces viene un tiempo de guerra y de batalla para este rey Saúl. Y cuando Saúl ve al ejército de los filisteos que le han rodeado, y él sabe la voz de Dios, Samuel estaba muerto, estaba bajo tierra. Y entonces él entra en desesperación. Y dice la Biblia que va y busca y dice, tráiganme una bruja, tráiganme un adivino, tráiganme a alguien, a alguna mujer que consulte a los muertos y me levante de los muertos al profeta Samuel, para yo preguntarle a él. ¿De dónde salía esa desesperación? De que en el tiempo que hubo voz de Dios, sus oídos se cerraron. Dios nos habla, hermano. ¿Cuántas palabras Dios le ha dado? ¿Cuántas veces hemos sentido en esa silla y decimos, ay, sí, yo sé que esta área de mi vida, yo sé que no he perdonado, yo sé que sigo en resentimiento, yo sé que estoy en amargura, yo sé que tengo que dejar de pecar, yo sé que tengo que abandonar esto, pero es que es tan difícil. Y en ese momento es el tiempo oportuno. Ahí es el tiempo oportuno. Ahí es el momento donde necesitamos decir, te estoy oyendo, Señor, y yo necesito entregar esto. Es duro, es difícil. ¿Cuántas cosas son difíciles, hermano? No es fácil. Pero venimos a Cristo y la cruz tiene que ser parte de nuestra vida. No hay cristianismo sin cruz. Aquí hay que hacerse morir a la carne, a los deseos pecaminosos, a esos instintos que nos salen de repente y uno dice, ay, qué feo esto que se me acaba de cruzar por la cabeza. Dios está hablándonos constantemente. Y este hombre ahí en 1 Samuel 28 sigue diciendo en el 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon. El 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Sí está ahí? ¿Vio? Aquí consulta y Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, dice, ni por profeta. Hubo un silencio ante el clamor de ese hombre. Tenía miedo, estaba intimidado, se doblegó y dijo, yo necesito que Dios me diga qué hacer porque este problema está feo. Pero aquel verso que leímos al inicio de Salmo 91:15, me invocará a Él y yo le responderé. Ahí ya no aplicaba. Qué bonito el Salmo 91:15. Saber que cuando yo doble mis rodillas y diga, Señor, estoy metido aquí hasta los tobillos del lodo, ¿verdad? Ya está hasta arriba el lodo cenagoso. Ya no puedo, ayúdame, Señor. Y saber que Él va a extender su mano y va a venir respuesta de Dios. Qué cosa tan bella.
Pero sentirse en los zapatos, apretados en el apuro, en el momento de la crisis, ya toqué fondo. Y cuando yo clamo no hay nada. Y más que oro y más que ayune, pero hay un silencio que ya no se escucha a Dios. Dice, ni por sueño ni por persona, cero, no voz de Dios. Porque aquel tiempo cuando el profeta vino y le dijo, Saúl, ciertamente tú estás pecando contra Dios. ¿Sabe qué puso Saúl? Una excusa. Y él dijo, yo no, es que el pueblo quería hacer esto. Es que era el pueblo que dijo. Así como muchas veces ponemos la excusa, es que usted no sabe con el que yo vivo, hermana. Y usted piensa que es fácil. No, si no es fácil. Usted no sabe la crianza que tuve, la infancia que tuve, la situación que estoy viviendo. No, es que ustedes no saben. Siga poniéndole excusas al Señor. Dios no nos va a levantar de nuestras excusas. Nunca Dios nos va a levantar de ahí. Cuando nosotros reconocemos, Dios se agrada de aquel que baja su cabeza y es sencillo y dice, sí, Señor. Sí, Señor, yo he sido tan terco en esto, Padre. Me cuesta, Señor, me cuesta tanto esta área, pero yo quiero, Padre. Pero a veces la palabra está tocando, está hablando y cantan los grillos, ¿verdad? ¿Y cuántos desean oración después de esta palabra? Y usted ha visto cómo esos pasillos se nos llenan, ¿verdad, hermano? De gente corriendo agolpada. No. Y los oídos cerrados de Saúl un día añoraban volver a oír a Dios, que le dijera, Saulito, mira, ahí están esos filisteos, pero yo te voy a librar. Haz esto y esto, así como específicamente la voz de Dios le habló antes. Y en esa desesperación de decir Dios no me habla, entonces él dice, llámenme a una divina, a una bruja, y que me traiga al profeta Samuel, porque yo necesito saber qué hacer. Y terminó pecando contra aquello mismo que un día él puso como ley, porque leíamos y decía, él había echado fuera la divina al agorero. Hay una ley en Deuteronomios que Dios había establecido sobre los adivinos y agoreros, y él la hizo cumplir en el tiempo que estaba cuerdo, ¿verdad? Y que estaba cabal. Pero en el momento de su desesperación, él mismo se contradijo en sus principios. Porque cuando necesitamos salir de los apuros en que estamos, tenemos un grave peligro. Porque podríamos acudir a fuentes que no debemos, hermano. ¿Cuántos que hoy piden sanidad al Señor terminan en esos lugares? Echándose aguas, pasándose rudas, porque Dios no ha contestado todavía. ¿Cuántos que querían prosperidad financiera terminaron haciendo lo ilegal, lo incorrecto, vendiendo sus principios morales y espirituales ahí? Entonces este hombre dice, cae a lo más bajo, tráiganme a alguien así. Y dice la Biblia que Saúl se disfraza. Se disfrazó el rey. Y le dijo a alguien, mira, por aquel pueblito de tal y tal hay una señora que ella consulta a los espíritus y ahí te llevamos. Y Saúl se disfrazó y va donde la mujer. Y dice la Biblia que aquella mujer sale y dice, yo no te puedo hacer este trabajito que quieres, porque el rey Saúl lo prohibió. Y el que haga esto es muerto. Y yo cuido mi vida. Sin saber aquella mujer con quién hablaba. La desesperación de una respuesta, ¿qué te puede llevar? ¿Qué podemos hacer? Hoy que Dios está hablándonos. Amén. No endurezca su corazón, hermano. No endurezca su corazón cuando se le corrige. Cuando la gente le dice algo que usted respinga. Ay, no me digan eso, que yo así soy. No endurezca su corazón. Porque podemos llorar más adelante las lágrimas que no queríamos llorar a causa de ese endurecimiento que hemos tenido. El Señor sabe de la puerta de nuestra casa para adentro la realidad de lo que nosotros vivimos. Ahí Dios sabe. Y la palabra no viene vacía. Esto no es por alguno de otra iglesia, no, es por los que están aquí sentados. Es por nosotros. Eso es como la advertencia que el Padre dice, miren, la última que les digo, ¿verdad? Hagan esto y esto, si no ya van a ver. Y es la última advertencia y usted sabe después, cuando el hijo cuenta, ¿verdad? 1, 2, 3, mamá, y ahí sí corre a hacer las cosas. Dios está hablándonos, hermano.
No puede haber en la vida cristiana un éxito en su vida, en su caminar con Dios, real y verdadero. No puede haber si no hay voz de Dios que le dirija. Y si Dios solo nos dijera lo bonito, ¡ay, qué bueno! Pero Dios nos reprende. Dios nos reprende. Dios nos dice en su espíritu: ¿y qué es eso que acabas de decir? Y no es mentira todo eso que acabas de decir. Y no acabas de ponerle un poquito de exageración a eso. Y no es que acabas de hablar del prójimo y venir del culto. ¿Qué pasó? El Señor nos reprende y eso es voz de Dios en nosotros. Este hombre terminó ahí, en ese embrollo de problema. Y la gente cuestiona qué fue lo que pasó en ese momento cuando aquella agorera y adivina, allí en 1 Samuel 28, hace subir el espíritu de Samuel su alma. Y cuando la mujer ve que es Samuel, entonces ella sabe y dice: este es Saúl, este es el rey, se disfrazó y me engañó. Y le dice: ¿por qué me engañaste? Porque sabes que yo no podía practicar esto y me lo pediste. Y ahora ahí está Samuel. Y por voluntad divina, porque Él es soberano, permite subir a Samuel. Para decirle Samuel ahora a Saúl: ¿para qué me llamas a mí? ¿Para qué querías hablar conmigo? Si cuando la palabra estuvo, no la escuchaste. Si Jehová no te contesta, ¿qué te voy a decir yo? Si Él ya se apartó de ti. Porque el consejo que se tira y se desecha un día no vuelve, hermano. Y es duro pensar: me dijeron esto, yo debí ese día haber tomado esa palabra, me lo dijeron. Y vienen los días y vienen los años donde ese consejo nos va a dar la vuelta. Se fue Saúl, se fue con la misma respuesta. Se fue sabiendo: prepárate, papadito, porque vienen por vos. Ya estás cortado del camino, ya no hay nada que hacer. Allá atrás era cuando te hablaron y no escuchaste. ¿Cuál era este punto? Hay que oír la voz de Dios en tiempo oportuno. No es cuando yo quiera, no es cuando usted quiera. A veces Dios nos habla en unos momentos que uno siente inadecuado, ¿verdad? Ay, traje una visita y cómo me quebranto y cómo oro, ¿verdad? Si el inconverso es él, no yo. Pero ahí Dios le está hablando. Dios nos está hablando. Es tiempo oportuno este. Hoy es día oportuno. Y el que ama la palabra de Dios va a amar la corrección y va a crecer, hermano. No hay manera de quedarse pequeño y estancado cuando uno ama la corrección de Dios. No le digo que es bonito, le digo que ame la voz de Dios. Este principio es: Dios habla en tiempo oportuno. Allá era el momento. Hay momento para cada cosa. La palabra dice: hay tiempo de hablar y tiempo de callar, ya no más hablar. Dios nos está hablando todavía. Hay consejo en líderes aquí. Mire, yo he visto a la gente decir: voy a hablar con este porque este me va a decir lo que yo quiero escuchar. Y entonces ahí, luego después de que uno le dijo: no, papá, yo creo que eso que estás haciendo no está bien, no, hermanita, creo que ahí no. Entonces la persona ya no nos habla, ¿verdad? Se hace enemigo de aquel que le dio el consejo, porque piensa que es uno. No, hermano, es Dios. ¿Cuál era el primer punto? Escucha la voz de Dios en tiempo oportuno. Volvemos a leer Isaías 55:7. 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está cerca. Amén. Ese es el tiempo de llamarlo. No siempre va a estar esa voz, hoy está. Y número 2, cuando las muchas voces se levantan. Este es un problema serio. Necesitamos aquietarnos el corazón y afinar el oído para oír esa voz de Dios. Cuando las muchas voces se levantan. Porque en el momento del conflicto se ha dado cuenta que todo el mundo tiene algo que decirnos, ¿verdad? En el momento de la duda: yo opino que deberías de hacer esto, y el otro: no, yo opino que es lo otro. Y su corazón es el primero que opina, porque el alma tiene mucho que decirnos. Y yo le voy a decir esto, hermano, hoy:
Si nosotros nos ponemos a oír todo lo que la gente pueda decirnos, sea hermano, no hermano, familia, no familia, usted se va a perder entre todas esas voces y no va a encontrar dirección. En el momento de la angustia sobran las mejores ideas, no, son las peores, hermano. Y si me voy, y si la dejo, ¿verdad? Nos repartimos un hijo cada uno. Y si son 3, pues nos partimos del otro a la mitad, ¿verdad? Escoge si de la cintura para abajo, de la cintura para arriba. Las peores cosas se le van a ocurrir en el momento del conflicto, en el momento del diagnóstico, en el momento del problema. Lo peor se le va a ocurrir. Por eso usted no se puede confiar de esas voces que nacen de la angustia, de la desesperación, de la preocupación. Esas voces lo van a perturbar. Usted necesita ir a reposar en la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Yo no le hallo a este asunto, no hay salida. ¿Qué vas a hacer, Padre? Pero ¿con quién hablamos nuestros peores problemas? ¿Se ha dado cuenta con quién los habla? Generalmente corremos a la gente incorrecta a contarle. ¿Cómo es posible que el creyente le cuente al inconverso su problema y no a alguien de Dios que le va a dar un consejo? Entonces esas voces aturden y esas voces lo van a hundir y va a tomar decisiones equivocadas. En el momento de las muchas voces necesita calmarse. Dígale tranquilo al de lado: tranquilo, calmado, calmado, tranquilo, repose en el Señor. Aprenda a quietar su alma. Usted no se muere porque el diablo diga que se muere ese día, hermano, no. Cálmese. Hay salida. Hay una palabra que dice: porque hay un final dichoso para el hombre de bien. Si uno ve el camino, puede estar difícil, pero usted tiene que aprender a calmar su corazón. David decía: alma mía, reposa en Dios. Yo me imagino que se iba quedando dormido y saltaba, ¿verdad?, en la cama, así como algunos, ¿verdad?, que ni ha sonado la alarma y son brincos los que pegan en esa cama. Ay, es que me acordaba que no he hecho esto y no he salido del otro, y cómo voy a resolver aquello. Y entonces ahí David dice: no, alma mía, tranquila, hay que dormirnos, ya es tarde. Hay que reposar en el Señor. La voz de Dios va a venir a usted y le va a dar dirección. En la medida que usted repose en Él, deje sus cargas en el Señor. No es sencillo, pero usted va a aprender a dominar su propia alma. Él estaba hablándole a sus emociones: cálmense. Bajados, ¿verdad? Tranquilitos, reposen en el Señor. Cuando estas voces vienen, usted va a arremetir contra todo el que se ponga delante suyo. Ya se dio cuenta que pagan los patos todo el mundo, ¿verdad? Porque usted anda, ¿verdad?, por los montes y por los valles. Y no es la canción que canta, es que anda problemado y no sabe ni cómo responde, ni qué dice, ni qué dijo, ni qué tiró, porque usted anda, todo eso acá adentro le está dando vuelta y lo miran callado. ¿Y qué te pasa? No, acá no, aquí no hay silencio. Usted está ahí dándole vueltas a ese asunto. Necesitamos reposar en el Señor, entrar en el reposo de Él. Si la palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay un salmo que David escribió, y cuando yo leía el contexto en que lo escribió cuando lo perseguía a su hijo Absalón para matarlo. Y ahí en medio de ese proceso, entonces él dice, Salmo 4:8, sí, se lo sabe, ¿verdad? Ay, que le estaban cantando la golondrina, ¿verdad? Ella a él: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Necesitamos paz de Dios. Amén. Y yo creo que Dios quiere ministrar hoy nuestros corazones, porque todos los planes que usted tiene, hermano, yo le invito, tráigaselos a Dios. Muchas veces uno dice: a este no le voy a contar, ¿verdad?, porque este me va a decir que no, entonces con él no cuento. Pero usted no necesita la aprobación de los hombres. Cuando la voz de Dios le habla y le dice: por aquí yo te voy a dar salida a esta situación, la salida usted la va a hallar ahí, aunque a nadie le parezca. Si Dios lo dijo, Dios va a hacer algo ahí. Eso es la seguridad de cuando yo recibo la voz de Dios. Yo tengo una seguridad, una garantía que me dice: esta es la manera, esta es la forma, y no puede parecerle a nadie bien,
pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Mire, Saúl es un ejemplo de alguien que se endurece y no oye la voz de Dios, y en su desesperación quiere la voz de Dios y la voz de Dios ya no está. Y a la par de esto está David, un hombre que cada vez que iba a la batalla preguntaba: Padre, ¿será que me vas a dar la victoria? ¿Voy o no voy? ¿Subo contra ellos o no subo? Él preguntaba, buscaba el consejo y la voz de Dios. Y en una de esas, viniendo de una batalla y viniendo de ganar esa batalla con su ejército, dice la Biblia que llegan al lugar, a sus casas, y encuentran que mientras ellos conquistaban allá, mientras derrotaban a sus enemigos, ¿saben qué había pasado? Les habían quemado sus casas, les habían llevado sus mujeres, sus niños, y estaba desolada aquella aldea. Y todos los soldados entran victoriosos cantando su himno de victoria cuando encuentran sus hogares hechos pedazos. Yo sé que aquí hay gente que ha ido al frente de batalla así, ¿verdad? Y cuando volvió a ver para atrás dijo: ¿y qué me pasó en mi casa? ¿Y qué sucedió con esto? ¿Qué pasó con el hijo? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿Qué pasó con mis finanzas si yo estoy sirviendo a Dios? Amén. Y no hay muchas explicaciones, parece. Y ahí yo quiero que leamos ese verso del 1 de Samuel 30, capítulo 4. Porque cuando se vuelve de una batalla no se espera encontrar eso. Y él dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Hasta que le faltaron las fuerzas hasta para llorar. Desgarraron sus corazones, porque ¿cómo era posible encontrarse con tal tragedia cuando venimos de una batalla? Y luego de llorar, de alzar su voz, de clamar, dice la Biblia en el 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire qué buen premio van a darle, ¿verdad? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Este panorama es serio, porque dice: después de que vengo de ganar la batalla y los lideré, y en el momento que iba liderándolos era: uy, David, eres el mejor líder, qué buena estrategia montaste, qué bien hicimos esto. Pero media hora más tarde, unos minutos después, todos andan buscando piedras, ¿verdad? Dicen: aquí el culpable es David, la verdad, porque él nos llevó y nosotros de carreta de él fuimos, y miren esto que acaba de pasar. ¿Cómo cambian los papeles, verdad? Sí le ha sucedido ser el bueno y en un momentito ya no, ¿verdad? Ya no me quieren los hermanos después por las cosas que hago, digo. Pero el hombre estaba haciendo lo correcto, y en esa angustia donde están llorando, están gimiendo y dicen: qué desastre este. Dice que David se fortalece en el Señor, y en el 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Pregunta: ¿los podré alcanzar? Y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hay respuesta de Dios cuando a Él se clama. No sé qué esperaban los demás. El hombre lloró, el hombre se rasgó sus vestidos, el hombre gimió y se tiró al suelo. Estaba dolido de lo que miró ahí. Tenemos permiso, hermano. Usted tiene permiso, dese el permiso. Usted que es bien así, bien general, ¿verdad? Yo no lloro, ¿verdad? Pero en la noche está con un nudo aquí, ¿verdad? Dese permiso. Dese la carta de libertad. Exprésese. Este era el guerrero que venía de ganar una batalla. Pero en el momento que ve aquel desastre y todo aquello que ha pasado, el hombre se compunge, llora, clama, dice: ¿qué es esto? ¿Qué sucedió? Y se quebranta. Pero no se quede en el quebrantamiento, que es donde el enemigo quiere que usted y yo nos quedemos. Él se levanta y dice: bueno, ya lloré, ya me limpié las lágrimas, y ahora voy a preguntarle al Señor: Señor, ya miré todo este relajo que hay, solo quiero que me digas, ¿voy o no voy? ¿Los persigo, Señor? ¿Los vas a entregar en mi mano? Si no, no me muevo. Cuando se depende de la voz de Dios, aunque me parece a mí buena idea esto, se lo pregunto al Señor. Aunque me parece a mí.
Y aquel hombre pregunta, ¿voy o no voy? Y yo estoy seguro que si Dios hubiera dicho, no, David, no vayas, creo que se hubiese vuelto a tirar a llorar. Yo hubiera dicho, está bien, Señor, no voy. Eso es lo que Dios quiere. Cuando la voz de Dios nos dirige, va a haber un respaldo en lo que hacemos. Dejemos de hacer nuestros inventos, hermano. Se lo voy a decir de esa manera. Yo soy inventora, viera cuánto. Pero yo le digo, Señor, mis inventos a veces no funcionan. Menos de mí, más de ti, Señor. Y he llorado de ver algunos pequeños y enormes fracasos. Y está bien, hermano. Porque a veces nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y hay que ir a preguntarle y ser humilde. ¿Sabe que esa humildad nos falta muchas veces para decir, sí, Señor, yo voy a aceptar la voz tuya? Porque claro, soy tan inteligentísimo, hermana, que ¿cómo me va a ir mal? ¿Usted cree? No, a mí va a irme bien. Y a la vuelta de la esquina está el fracaso esperándote. Y luego vienes con la vergüenza, ya no te quieres congregar aquí, te buscas otra iglesia, porque ahí me dijeron y yo no quiero que me miren ahora. Porque no escuchamos la voz de Dios. Este hombre dice, ¿voy o no voy? Estaba con los ojos hinchados todavía, creo yo, ¿verdad? De la llorada que pegó el varón. Pero cuando oye a Dios decirle, agarre camino, papadito, que usted va a poder con esto. Y cuenta la palabra cómo este hombre vuelve obteniendo la victoria. Porque si vamos a Dios y no escuchamos las voces de la murmuración, de la crítica, del desánimo, si David se queda ahí solo oyendo, estos me apedrean, estos me están culpando, se llena de culpa y no hace nada. Deje de oír a la gente. Muchas veces, y es duro decir esto, pero hay hombres casados con la esposa de Job. Esa que le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete, no es ayuda idónea, ¿verdad? No voy a decir el otro término para que no se ofenda. Pero usted que es cónyuge de alguien, hombre o mujer, vuélvase voz de Dios para su esposo. Vuélvase voz de Dios para su esposa. Como cuando el barco se hunde, el primero que quiere meterle todavía más agua al barco es el cónyuge. ¿Cómo es posible? Usted tiene que decir, aquí hay que doblar rodillas. Algo tiene que cambiar en este matrimonio. Algo tiene que cambiar en esta familia. Deje el conflicto, deje el pleito, busque la voz de Dios. Este hombre se halló su hogar en ruinas. Y decir, ¿qué voy a hacer aquí? Y fue a donde Dios a preguntar, ¿voy o no voy? Pregúntele al Señor. Deje de hacer maletas, jovencito, para irse de su casa. Pregúntele al Señor qué hacer. Pregúntele al Señor y yo le aseguro que Dios le va a hablar. Y si aún no habla, ay, quédese tranquilo, quieto. Que Dios tiene tiempo para todo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y yo no he visto cosa tan más bella que hacer las cosas cuando Dios nos manda a hacerlas. Que hacer las cosas cuando Dios nos manda a hacerlas. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios nos manda a sacarnos de la bolsa y a darle a la gente cuando ni yo tengo. Qué bonito, ¿verdad? Ay, qué lindo, Señor. Si no me han pagado todavía no es 15, quiere que le dé al hermano. Es que esos son los tiempos de Dios. Perdone, aunque le dieron otra cachetadita, póngale otra mejilla. Mientras se le desinflama una, vaya preparando ya la otra. Esos son los tiempos bellos del Señor. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios nos desarma, hermano. Nos desarma porque nos quita todos los pretextos que nosotros podamos poner y dice que este es el camino que quiero. Busquemos y amemos la voz de Dios, que no nos puede ir mal. Busque la voz de Dios. Le dije que la voz de Dios se oye en el tiempo oportuno. Amén. Agarre la voz de Dios en el tiempo oportuno. Y dos, que cuando están todas estas voces del alma, hay que calmarnos. Deje el afán, aquíétese y afine su oído. Hay que preguntarle a papá, ¿para dónde le damos a este asunto? Amén. Y para ir terminando, consultar a Dios antes de actuar. Diga, antes de actuar. Es que el secreto está ahí. Porque consultar a Dios, ay Padre, ¿y cómo salgo de esto? ¿Y cómo pago ahora esta tarjeta, Señor? Si ahí andamos consultando al Señor, ¿verdad? El punto está antes de darle el anillo. Sí, antes de darle el anillo, antes de darle el sí. Ahí, antes de darle el sí, pregúntele al Señor. Duele ver gente
que no escuchó antes de. Una vez una muchacha, y todavía es muy mi amiga, fui a su boda. Y después de muchos años me decía, Rosa, me dice ella, que es mi primer nombre, por si no sabían, hermano, me presento, ¿verdad? Y ella era mi compañera de cole, así que me decía ese nombre, me decía, Rosita, ese día de esa boda, yo estaba vestida de novia frente a ese espejo, ya iba a salir, y yo tenía una tristeza tan profunda en mi corazón. Había algo que yo sentía, alguien que no conoce de Dios, que no conocía en ese momento. Y me dice, y yo quise por un momento que mi mamá, mi papá o alguien me dijera, ¿sabes qué, Tita? Si no te querés casar, dale viaje, te subes al carro y yo te llevo de regreso para la casa y que se coman ese pastel los invitados. Me dice ella, ¿cómo sentí el deseo de que alguien me detuviera de eso? Y no pasó. Y lo hice y tarará, ¿verdad? Usted ya se imagina el campo minado al que se metió. Dios habla, hermano, pero muchas veces corremos a nuestras decisiones. Porque me gusta, porque siento, porque creo, porque en mi inteligencia yo visualizo que las cosas son de esta manera y así se resuelven los problemas. Y muchas veces lo que te está dirigiendo no es la voz de Dios, es la voz de tu propia alma, es la voz de tus deseos. Y la palabra dice, el corazoncito que tenemos, por si no sabe, ese es engañoso y perverso. Ay, uno lo dibuja tan bonito, ¿verdad? No, hermanos, esa es la cosa más peliaguda que hay. No se confíe. No, a veces hay que traerlo y crucificarlo, hermano. Si es que si el Señor dijo que no, ¿cómo hacemos? Pero no es que yo lo voy a ganar para Cristo, hermana. Viera que viene conmigo al culto, si él es bien lindo, ¿verdad? Después cuénteme si es bien lindo cuando esté con unos verdes y otros morados, ¿verdad? No. La voz de Dios se oye antes. En todos los sentidos se oye antes. Y aquí yo ya no tengo tiempo, se lo cuento rapidito. Y usted conoce esta historia. Josué va a vencer en los muros de Jericó, a rodearlo, recuerda, y a gritar, y cayeron los muros. Cuando él hace eso, antes de ir a Jericó a dar las vueltas, vino, oró y pregunta a Dios, Señor, ¿cómo hacemos en Jericó? Porque esa ciudad está tremenda. Y entonces el Señor da la instrucción: van a rodearla una vez todos los días por 7 días, el último día 7 vueltas, gritan y yo voy a hacer algo. Cabal, voz de Dios. Y entonces ellos toman esa palabra de Dios y aunque parece loca, la ejecutan y Dios obra. Primera victoria. Segunda victoria. Ay, ¿cuál ciudad sigue conquistar? Ay, es una ciudad chiquita, allá está arriba. Se llamaba Hai. H-A-I, Hai. Y entonces dice, bueno, vayan a revisar, van los espías, miren qué tal es. Y dicen, ay, no, Josué, eso está pan comido, es facilísimo, es chiquita, es pequeña, no hay muros, ahí no hay guardia. ¿Para qué vas a mandar a todo el ejército? Se van a cansar, manda unos cuantos. Y Josuecito no dobla rodillas. No le pregunta al Señor, ay, hermana, es que es obvio esto, ¿verdad? Es obvio. Facilísimo, usted no sabe si yo me las sé todas ya en esto estudié, esto me enseñaron, así era, no, yo la manejo. Entonces Josué mandó a la gente que él consideró porque era fácil. ¿Sabe qué dice la palabra? Que ese día fueron derrotados, murieron 36 hombres, vinieron corriendo a esconderse bajo de la cama. Y entonces cuando estaban allá intimidados, y Josué dice, ¿qué pasó aquí, Señor? Entonces después del desastre vengo y doblo rodillas y le pregunto, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué no fue de esta manera? Y ahí está la voz de Dios y le dice, Josué, esto y esto pasó. Y el Señor le da una razón. No es lo mismo. Hay gente aquí muy intercesora y muy oradora, pero ¿estás orando después de o antes? ¿Quieres que te santifique el Señor ya el asunto porque ya lo decidiste y punto? ¿O caminaste donde Dios te dijo que fueras? No se puede tener victoria si no hay voz de Dios en nosotros. Siéntese si no tiene respuesta todavía. Acomódese, póngase un cojincito para que no se canse. Y ahí quédese estacionado, hermano. Ay, es que los otros ya. Porque algunos se desesperan. Ay, mire que la vecina tiene casa y yo sigo rentando. Y allá va y se enyuca, ¿verdad? En buen hondureño, ¿verdad? Con un préstamo, con un compromiso. Y luego, ay, Señor, me andan buscando, ¿verdad? ¿Qué hago, Padre? Entonces después de, resuélveme, Señor, este asunto.
Necesitamos la voz de Dios antes. Deje de correr. No se afane. Esperemos la voz de Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí. Vamos a orar. Dirigidos por la voz de Dios. Dirigidos por la voz de Dios. Si usted tiene Señor, necesita que lo dirija ese Señor. El que es macho sin dueño, pues bien por él, ¿verdad? Pero aquí el que se ha rendido a Cristo, no hay manera. No hay manera que el Padre no nos hable y diga: arregla lo que no está bien. Este es el tiempo oportuno, este es el día, este es el día. Y si ha habido endurecimiento y has dejado de oír la voz de Dios, hoy oramos, Padre, para que tú quites de nosotros toda sordera, Señor. Arranca, Señor, todo lo que ha estorbado en nuestras vidas para oírte, para recibir, Señor, tu dirección. Aquí hay gente desesperada, Padre, esperando respuesta de lo alto. Y yo oro hoy, Señor, que sean caídos, Señor, los tapones de los oídos, las escamas de los ojos, y podamos ver y podamos caminar en tu diseño y en tu voluntad. Si has tomado decisiones fuera de Dios, dile: perdóname, Señor, porque no oí, no consulté. Yo me pongo a cuentas contigo. Dile: yo me pongo a cuentas contigo. Lo que yo haga, lo que decida, quiero que sea guiado por tu voz, Señor. Guiado por ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú vas a enderezar lo torcido, Padre, en nuestras vidas. Y su voz va a traerte orden, limpieza, santidad a tu corazón y a tus caminos. Anhela la voz de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Dile: yo quiero escucharte. Quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, anhelamos tu voz esta noche. Háblanos, Señor, háblanos. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Ahí con tus manos alzadas, Padre, anhelamos tu voz. Anhelamos tu voz, Señor, en esta casa. Anhelamos tu voz. Háblanos, Señor. Trae dirección, Padre, a cada casa. Trae dirección sobre cada situación. Yo hablo hoy a los negocios, a los trabajos, al emprendimiento,
respecto a esos planes que están ahí delante de ti, Señor. Trae direcciones, Señor. Habla en sueños. Despiértanos, Señor, para oír tu voz. Habla, Padre, sobre cada vida, sobre cada situación. Hoy clamamos, voz de Dios. Voz de Dios que quebrante, Señor, todo lo endurecido en nosotros. Voz de Dios que nos transforme, que nos cambie, Señor, que nos mude en un nuevo ser. Escuchando mi hablar, Sin llorar, delante de ti, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharle, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin orar conmigo, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar.